Hola, ¿me veis? ¿Y me oís bien? Vale. Bueno, vale, guay. Pues voy a empezar a compartir la presentación, ¿vale? A ver. Vale, bueno, voy a hablar de nanomedicina y de vacunas de RNA mensajero, ¿vale? Bueno, para los que no me conozcáis, estudié farmacia, soy farmacéutica y tengo un máster en biofármacos. Además, ahora estoy haciendo mi tesis doctoral en nanomedicina, ¿vale? Y por eso he decidido hablar de esto. Entonces, bueno, lo primero que quiero explicar es qué es la nanomedicina y sobre todo qué parte de la nanomedicina es a la que me dedico yo y que para entender bien lo de las vacunas de RNA mensajero, ¿no? Bueno, la nanotecnología, o sea, la nanomedicina es la nanotecnología aplicada a la medicina. No sé si podéis ver mi puntero. Sí, yo creo que ahora ya podéis. Vale, pues la nanotecnología aplicada a la medicina, pero hay muchos ámbitos dentro de la nanomedicina. A la nanomedicina a la que me dedico yo sería la nanomedicina farmacéutica, que se basa en utilizar sistemas de liberación de fármacos muy pequeñitos, a escala nanométrica. Para que os hagáis una idea, pues un grano de sal sería 1.000.000 de veces más grande que un nanómetro. Bien, los virus, por ejemplo, son 100 nanómetros, mientras que moléculas como el ADN, 10 y de aquí para abajo. Entonces, los sistemas de transporte de fármacos que se catalogan dentro de las nanomedicinas son muchísimos tipos, solo me voy a centrar en algunos, en los que se usan más, pero tienen que tener esta escala, ¿vale? Entonces, una de las cosas que creo que es importante decir es por qué es necesaria. Como todos sabemos, hay moléculas, o sea, los fármacos tradicionales, pues, por ejemplo, aquí os he puesto el paracetamol, doxorubicina o paclitaxel. Estos dos son fármacos que se utilizan para el tratamiento del cáncer. Son fármacos que fácilmente y que se llevan haciendo muchísimos años, se pueden transformar en comprimidos o en cápsulas, de tal manera que pues es fácil administración e incluso muy fácil producción. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas moléculas son moléculas muy sencillas y esto da todas estas ventajas, pero también da los inconvenientes de que no son tan específicas y, por tanto, tienen más efectos adversos. A más complejidad en las moléculas, más específicas. Entonces, hay ciertas moléculas como por ejemplo las proteínas o el ADN o, bueno, los ácidos nucleicos. Hay más tipos de ácidos nucleicos que el ADN, que ahora lo veremos, pero concretamente las proteínas o el ADN son moléculas que son muy complejas y que, por tanto, no se pueden, debido a su complejidad, no se pueden formular en comprimidos o en cápsulas y, de hecho, no se pueden formular para vía oral. Bien, pues la nanomedicina es una tecnología que nos permite utilizar estas moléculas tan complejas como fármacos. Estas moléculas, como digo, pues pueden ser ácidos nucleicos, proteínas, que son tan complejas precisamente porque son o iguales o imitan muy bien las moléculas endógenas, es decir, que nosotros mismos tenemos en el organismo. Entonces, por supuesto, a más complejidad, más dificultad para producir medicamentos. Entonces, ahora podréis entender cómo de importante es tener un vehículo que transporte estas moléculas. Bien, ¿qué tipos de vehículos hay y de qué están hechos? Bueno, el avance de la nanomedicina ha ido desde las moléculas, desde los vehículos de virus,
es decir, se utilizaban las cápsulas de los virus, las cápsidas de los virus, y se metían fármacos. Pero esto se sigue utilizando, pero se ha desarrollado hacia otros tipos de vehículos. Por ejemplo, los vehículos lipídicos o los poliméricos. Los vehículos lipídicos, como su propio nombre indica, son, digamos que, vehículos que están formados por lípidos, es decir, por grasas, pero dependiendo del tipo de grasa, dependiendo de cómo sea la estructura, pues hay diferentes tipos. Entonces, los más avanzados hoy en día son las nanopartículas lipídicas, las lipid nanoparticles o solid lipid nanoparticles, que son partículas sólidas de grasa muy, muy, muy pequeñas, en torno a 100 nanómetros, 80 nanómetros, que son las que hoy en día se están usando para las vacunas. Se desarrollaron a partir de los liposomas, bueno, que eran otro tipo de vehículos, y como podéis ver, son las que se usan para el ADN y el ARN mensajero. Por otro lado, tenemos vehículos que están formados por polímeros, es decir, por compuestos que no son lípidos. Por ejemplo, el ácido láctico, que está presente en la leche, el ácido glicólico, el quitosan. Son polímeros que todos ellos son biocompatibles, tanto estos como los lípidos. Es decir, que a nuestro organismo no los reconoce como cuerpos extraños y, por tanto, no son tóxicos ni nos hacen ningún daño. Y, además, algunos son biodegradables. ¿Qué significa? Estas bolitas de grasa, cuando cuando liberan el fármaco, se metabolizan como si fueran grasa que nosotros ingerimos en la dieta, es decir, se incorporan al metabolismo y al final se acabarán transformando a otros lípidos, CO2 o agua. Con lo cual, es una ventaja enorme porque no creas ningún desecho en el organismo. Y estos se acaban desechando por las heces, pero ninguno de ellos es tóxico y todos han demostrado seguridad. Bien. Es importante que entendamos cómo funciona a nivel complejidad, ¿vale? Todas las nanomedicinas y sobre todo las nanopartículas lipídicas hoy en día tienen que ser por vía parenteral, es decir, por vía o subcutánea o intravenosa. Aquí os he puesto un ejemplo de vía intravenosa. Directamente administras la formulación en la sangre. Estas nanopartículas viajan por la sangre y cuando llegan a sus células, a las células diana, sus células diana entran en la célula. ¿Cómo entran? Bueno, pues por un mecanismo que se llama endocitosis, que da igual, pero es como que la célula las endocita, es decir, las capta. Y crea estas burbujas dentro de la célula, burbujas que son vesículas, que se llaman endosomas. Este ha sido el paso limitante que durante todos los años que lleva la nanomedicina en funcionamiento, o sea, en investigación y en desarrollo, este es el paso más limitante. Pero bueno, no voy a entrar en tecnicismos, simplemente deciros eso, que entran en la célula y tienen que romper esta membrana para sacar lo que lleven dentro. Entonces, ¿qué ventajas tienen? Bueno, pues una ventaja enorme es la especificidad. Estos vehículos se pueden dirigir a las células diana, por ejemplo, en cáncer, solo a los tumores y, obviamente, disminuyendo así los efectos adversos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues puedo decorar en la superficie de estas nanopartículas, puedo decorar con X moléculas que solo me reconozcan las células cancerígenas. De tal manera que mi fármaco solo va a ser liberado dentro de las células cancerígenas y no en las células sanas. Entonces, otra ventaja es que se pueden utilizar biomoléculas como fármacos. Las biomoléculas son estas moléculas que os digo que son muy complejas, como ácidos nucleicos, proteínas o incluso péptidos.
Sin estos nanosistemas, estas moléculas se degradarían. Concretamente, el ARN mensajero, si no lo metes en algo, se degrada en menos de minutos. Con lo cual, es muy importante tener una protección. Por otro lado, es el paso hacia la medicina de precisión. Si podemos dirigir fármacos solo a donde quiero, cuando quiero y liberar lo que quiero, esto es un gran avance en la medicina de precisión. Permite la tecnología CRISPR-Cas9, que es la tecnología que se ha llevado el premio Nobel este año, que es la tecnología de edición genética. El ARN mensajero no modifica los genes, pero esta tecnología sí que está siendo probada en cuanto a edición genética. Y por otro lado, permite coadministrar 2 o más principios activos. Por ejemplo, yo puedo meter en este liposoma o en esta lipid nanoparticle, puedo meter 2 cosas. Por ejemplo, dos anticancerígenos, dos moléculas antineoplásicas, de tal manera que el paciente solo se lo tiene que administrar una vez. Cada X tiempo o hago que actúen a la vez, por tanto, es mucho mayor el efecto, menor los efectos adversos, de tal manera que, bueno, es como sacar lo mejor de las 2 moléculas porque actúan a la vez. Bueno, estas son solo algunas de las ventajas. Aquí os enseño una nanomedicina, un fármaco de nanomedicina que lleva en el mercado bastantes años, que es la doxorubicina en liposomas. Esta es la doxorubicina, que es una molécula que os he enseñado antes y que está formulada en liposomas. Es decir, dentro, en el núcleo del liposoma está este fármaco y rodeado de lípidos. Bien, pues aquí podemos ver, aquí se representa la dosis administrada, que es por inyección, es directamente a la sangre. Los microgramos, es decir, la cantidad en sangre y el tiempo. Bien, pues si vemos a tiempo cero, administro tanto este fármaco encapsulado como libre. Libre es simplemente este fármaco disuelto en algo y disuelto en una formulación, pero sin ser encapsulado, y lo administro. Esta administración, como es directamente a la sangre, pues todo lo que administro llega a la sangre, de tal manera que pues tengo el máximo de dosis aquí. Pero tras unas cuantas horas vemos que la doxorubicina que no está encapsulada disminuye y a las 24 horas ya no tiene casi dosis, no aparece casi dosis en sangre. Y, por otro lado, la doxorubicina encapsulada sigue manteniendo una concentración bastante alta en sangre. ¿Esto qué significa? Que los pacientes pueden inyectárselo una vez y que siga haciendo efecto durante X horas. Esto lo que hace es disminuir las veces que se tienen que inyectar este fármaco, disminuir los efectos adversos y, al fin y al cabo, aumentar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, bueno, esto es solo un ejemplo de nanomedicina porque esto ya está en el mercado y se está usando, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar de las terapias con ácidos nucleicos. Como os he dicho, hay muchos tipos de ácidos nucleicos. Está el ADN, el ARN mensajero, pero también hay otros tipos de ARN. El ARN silenciador, el microARN. Yo ahora me voy a centrar solo en los RNA mensajeros, ¿vale? Porque para explicaros las vacunas, este es el tipo de RNA más importante y, sobre todo, el que más futuro tiene o el que parece que más futuro tiene en cuanto a fármacos. Lo primero, decir que estas terapias no son nuevas. Hasta el año 2020 no se había conseguido un medicamento en el mercado, pero como podéis ver, el desarrollo y la investigación lleva estando presente muchísimos años. Lo que pasa que nadie sabía lo que era el ARN mensajero y, por tanto, nadie sabía que estaba en desarrollo, pero no es una terapia, no es una tecnología nueva.
Es verdad que no había en el mercado, pero hay muchos ensayos clínicos. No es la primera vez que se estudia, que se aplica en el ser humano. Entonces, bueno, simplemente dejar eso claro, ¿vale? Que no es una terapia, no es una tecnología nueva. Entonces, vamos a explicar qué es el ARN mensajero. El ARN mensajero es el punto intermedio entre la información genética en forma de ADN y las proteínas. Entonces, sabemos que todo ser humano está formado por tejidos. Estos tejidos están formados por células. Cada célula tiene un núcleo y diferentes orgánulos, que se llaman orgánulos, que son la maquinaria celular. Ayudan a realizar las funciones celulares y son las responsables de que las funciones vitales se lleven a cabo, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante saber de aquí? Que el ADN está en el núcleo, en forma de cromosomas, en forma de cromatina, que si tenemos que definir el ADN de alguna manera, es que es la molécula que transporta la información genética. Vale, ¿qué pasa? Que esta información genética se ha de transformar en proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas son las moléculas encargadas de realizar las funciones estructurales, otras muchas funciones, pero las proteínas son las moléculas más importantes que tenemos o de las moléculas más importantes que tenemos. Por tanto, no se puede leer la información genética o la manera de leer la información genética es transformando este ADN en proteínas. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Que el ADN no se puede transformar directamente en proteínas, sino que tiene que pasar por el ARN mensajero. Entonces, el ADN se transforma en ARN mensajero y esto se transforma a proteínas. Por tanto, aquí podemos ver el papel tan importante del ARN mensajero. Transforma, es el paso intermedio entre el ADN y las proteínas. Entonces, la lógica detrás de las terapias de RNA mensajero, ARN y RNA es lo mismo, ¿vale? Simplemente en inglés y en español. Las terapias de RNA mensajero quieren administrar el ARN mensajero para que el organismo produzca X proteínas, ¿vale? Gracias a la secuenciación del genoma y a la tecnología que tenemos hoy en día, podemos saber qué ARN mensajero corresponde con qué proteína y qué proteína corresponde con qué ARN mensajero. Por eso, cuando sabemos, por eso se dice que cuando se secuencia el genoma del virus, es decir, que cuando leemos la información genética del virus, podemos empezar a trabajar con él, porque sabemos qué proteínas y qué ARN mensajero necesito para tener sus proteínas. Yo creo que ahora lo vais a entender mejor en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el virus? Seguramente todos hayáis visto ya el SARS-CoV-2, que es este virus que tiene esta corona. Por eso es un coronavirus, porque está formado por esta corona de proteínas, estas rojas, una, dos, cada pinchito rojo es lo que se denomina una espícula, y es una proteína con diferentes partes. Bueno, pues estas espículas son una de las proteínas más importantes responsables de la infección. Por tanto, si yo soy capaz, con el objetivo de crear una terapia, de enseñar a mi sistema inmune estas proteínas, lo que estoy haciendo es engañar al sistema inmune y hacerle creer que en realidad lo que está pasando es que este virus me ha atacado. Entonces, el objetivo de estas vacunas es copiar esta proteína. Entonces, para copiar esta proteína podríamos hacerlo de dos maneras. Uno, administrar la proteína ya formada. Dos, administrar el ARN mensajero que vaya a transformarse en esa proteína. ¿Por qué es más interesante el ARN mensajero? Bueno, desde un punto de vista de producción es mucho más fácil trabajar con ARN mensajero que con proteínas.
de tal manera, y con ARN en general, de tal manera que al final pues se ha optado por la administración de ARN mensajero. Entonces, ¿cómo funcionan las vacunas? Como podéis ver, aquí es otro dibujo, lo mismo, solo que aquí las proteínas están en azules, ¿vale? Pero es la misma que la anterior. ¿Cómo funcionan? Bien, pues como hemos visto antes, el ARN mensajero está protegido y encapsulado en estas nanopartículas lipídicas. Aquí la estructura está un poco simplificada, pero bueno, sería más parecida a la nanopartícula que os he enseñado antes, pero bueno, eso no tiene importancia. El ARN mensajero es transportado hasta las células del sistema inmune, las células presentadoras de antígeno, que se llaman, bueno, unas células del sistema inmune, donde este ARN mensajero, utilizando nuestra maquinaria celular, la maquinaria celular humana, porque estoy en una célula humana, se transforma a proteína. A la proteína. Como hemos dicho antes, el ARN mensajero se transforma a proteínas, pero en realidad estoy engañando a mi cuerpo porque estoy formando una proteína que no es mía, no es humana, es del virus. Pero en eso, pues en eso consisten las vacunas. Entonces, esta proteína, una vez formada, ¿qué es lo que va a hacer? Se pone en la superficie de las células y lo que hace es llamar la atención de otras células del sistema inmune para que empiecen a crear guerreros contra ella misma. Entonces, están las células presentadoras de antígenos en cuya superficie está presentada esta proteína del virus que ha sido sintetizada gracias a la vacuna, estas rojas, y es presentada a otras células como los linfocitos. Entonces, a otras células inmunitarias, no me voy a meter en más nombres técnicos, y gracias a eso, estas células inmunitarias ven esa proteína y lo que hacen es crear anticuerpos y crear células de memoria contra esa proteína concreta. De tal manera que al final lo que estoy haciendo, repito, es engañar a mi sistema inmune y él se cree que esta célula con estas proteínas en su superficie es el virus. Entonces, lo ataca y crea células de memoria. Entonces, anteriormente, así es como funcionan las vacunas de RNA mensajero, pero las vacunas tradicionales o las vacunas que se han venido utilizando durante muchos años son vacunas que contienen el microorganismo entero. Es decir, yo lo que hago es coger el virus, lo atenúo, lo medio mato y lo meto en una inyección. Ahora vamos a ver las ventajas de las vacunas de RNA mensajero, pero esta tecnología permite ser mucho más específico porque ni siquiera tengo que administrar todo el virus, solo administro algo que se va a transformar en un trocito de virus, de tal manera que son muy seguras. Vale, ¿qué ventajas presentan? Como he dicho, presentan la ventaja de la seguridad. En primer lugar, esta que acabo de decir, solo se administra un pedazo de material genético del virus, por tanto, no es el virus completo y tampoco va a ser capaz de que hubiera una infección. Por ejemplo, en personas que de repente tengan una respuesta inmunitaria muy grande, esto parece ser que no se va a dar con las vacunas de RNA mensajero. ¿Por qué? Porque estoy administrando lo mínimo posible como para que se produzcan anticuerpos, pero para que no sea un virus completo. Bien, por otro lado, cuando el RNA mensajero se transforma a proteínas, lo que queda de RNA mensajero, como es una molécula que ya está presente en nuestro organismo de manera endógena, de manera natural, se degrada. Hay mecanismos en las células un mecanismo natural que hace que se degrade, de tal manera que el RNA mensajero no supone un problema a largo plazo o después de realizar su función, porque simplemente se degrada. Por otro lado, hay un mito muy extendido y es que dicen que las vacunas de RNA mensajero
modifican tu genoma. Bien, para modificar el genoma de una célula es necesario interaccionar con el ADN y recordad que el ADN, en la foto que os he enseñado, está en el núcleo. El ARN mensajero no pasa al núcleo, simplemente se queda dentro de la célula, pero no pasa al núcleo, se queda en el citoplasma, de tal manera que no se integra en el genoma de la célula y es imposible que te modifique los genes. De hecho, las terapias de RNA mensajero son, o sea, esto es algo muy avalado en la comunidad científica, se consideran interesantes precisamente porque no se integran en el genoma de la célula. Bien, por otro lado, el RNA mensajero es más potente que el ADN en cuanto a dosis. Necesito mucha menor dosis de RNA mensajero para producir el mismo efecto que de ADN. Por tanto, esta es otra gran ventaja. En cuanto a los efectos adversos que se han visto en los ensayos clínicos, incluyen mareos, fatiga, dolor en el lugar de la inyección, pero son todos efectos adversos que son debidos a la activación del sistema inmune. Cuando el sistema inmune se pone en marcha, es lógico que estemos fatigados, que tengamos incluso fiebre, porque las células están en lucha. Por otro lado, en cuanto a la producción, son muchísimo más fáciles de producir que otras vacunas. ¿Por qué? Porque no estás trabajando con virus. Cuando trabajas con material biológico necesitas cabinas muchísimo más caras, muchísimo más, necesitas científicos específicamente formados para ello. Y cuando trabajas con RNA mensajero, no. De tal manera que a nivel de producción es muchísimo más fácil. Por otro lado, el RNA mensajero se sintetiza en el laboratorio copiando el ARN mensajero viral, pero se sintetiza en el laboratorio. Es decir, cuanto más quieras, más haces. Es muy fácil. Y por otro lado, la producción a gran escala pues, es mucho más controlada porque no tiene nada que, no estás trabajando de nuevo con un microorganismo, estás trabajando con algo totalmente hecho por el hombre, por el ser humano. Entonces, en cuanto a la eficacia, como podéis ver aquí, bueno, estos es los resultados de la vacuna de Pfizer, que bueno, no lo he dicho, pero tanto Moderna, Pfizer, BioNTech y CureVac son las cuatro compañías que están ahora tratando de realizar una vacuna de RNA mensajero. Bueno, Moderna y Pfizer ya lo han conseguido y BioNTech. CureVac está en fase 3. Y nada, lo que os quería comentar aquí era la eficacia. Como podéis ver, aquí se mide la incidencia acumulada, es decir, la incidencia de enfermedad comparando el grupo que no recibió vacunas con el grupo que recibió vacuna. Como podéis ver, es una diferencia muy significativa. El grupo que recibió vacuna, podéis ver que no tuvo incidencia de enfermedad, tanto como el grupo placebo. Y de aquí es lo que se saca el 90 y pico % de eficacia. Es verdad que hay que decir que la eficacia que tú mides en un ensayo clínico que es tan controlado y con los pacientes, con las personas que están haciendo con los, no me sale la palabra, con la gente que está realizando este ensayo clínico, no es lo mismo que la efectividad. La efectividad es una vez que se aplique a la población general, que no es una población que tú tengas bajo un control estricto, seguramente será diferente, pero igual no es 90 y pico %, pero ellos en este paper aseguran que es mayor del 30% y seguro vaya a ser mayor del 30%. De hecho, si no, no estaría aprobada porque la FDA, que es la agencia reguladora de los medicamentos en Estados Unidos, requiere que la efectividad de las vacunas para ser aprobadas sea un 50% y esta se ha aprobado. Por tanto, se espera que sea más de un 50% o un 50% mínimo. Lo que quiero decir es que puede ser que no llegue al 90 y pico %, pero será muy alta.
Y ya para terminar, me gustaría hacer hincapié en 2 puntos. Uno, en por qué ha sido el proceso tan corto en desarrollar estas vacunas y 2, si sabemos que va a tener efectos adversos a largo plazo. Entonces, lo primero es decir que estas vacunas se han desarrollado bajo circunstancias excepcionales. Se ha invertido millones y millones y millones de dólares y de dinero en la investigación y lo han hecho a la vez. Ha habido muchos grupos trabajando a la vez y la información, ha habido un flujo de información constante, lo que no ocurre normalmente. Luego, la comunidad científica solo se ha centrado en esto y en ciertos momentos se han dejado de lado otros campos de estudio. Por tanto, pues se ha avanzado muchísimo más rápido. La burocracia se ha acelerado. Los ensayos clínicos, aparte de lo que pongo aquí, que nunca había habido tanta facilidad de encontrar voluntarios. ¿Por qué? Porque al ser una enfermedad tan prevalente hoy en día, es decir, al haber tantos casos y tanta urgencia, no ha habido nunca una manera de encontrar tantos voluntarios. Por tanto, esto también ha facilitado muchísimo el gran número de personas en las que se ha podido testar esta vacuna. Y la burocracia, como decía, se ha acelerado. Se han dejado de lado otras cosas y se ha puesto esto por encima. Por otro lado, las vacunas, ¿cómo sabemos que las vacunas no producen efectos adversos a largo plazo? Es que nunca sabes, esto es riesgo y beneficio, nunca sabes al 100% que un fármaco no va a tener efectos adversos a largo plazo, pero tienes una seguridad muy alta basada en todos los ensayos que haces durante todos los años que se investigan. Y digo todos los años porque aunque este virus haya sido nuevo, toda la información científica que hemos estado recibiendo y que sabemos de otros coronavirus, incluso de nanomedicina y de RNA mensajero, se ha aplicado aquí. No es que de repente hayamos tenido que hacerlo todo de cero. Nunca sabes si vas a tener efectos a largo plazo, pero el riesgo es tan pequeño y el beneficio es tan alto que al final es lógico que merezca la pena arriesgarse a tener pues, algún efecto adverso a largo plazo. No obstante, los efectos adversos de las vacunas se suelen dar en los primeros meses y no en el primer mes. Estos ensayos clínicos llevan haciéndose desde hace ya más de 6 meses y no se han visto, con lo cual no tenemos estudios, no hay indicios ni pruebas de que indiquen que pueda haber efectos a largo plazo y sí hay indicios de que indiquen que no vaya a haber efectos a largo plazo, con lo cual es basarte en lo que tienes, no en lo que no tienes. Bien, y por otro lado, obviamente, va a ser una constante farmacovigilancia. Esta es la fase 4. La fase 4 dura toda la vida útil del fármaco hasta que se descomercializa. Los fármacos siguen una estricta vigilancia. Por eso hay fármacos que pasan 20 años y de repente se retiran. También es verdad que nunca ha habido tanta gente interesada en todo esto, ¿no? Entonces, es lógico que aparezcan estas dudas. Pero bueno, quería dejar esto claro. Y nada, por mi parte, bueno, esta es algo de la bibliografía que he utilizado, pero bueno, ha habido más. Y bueno, aquí había incluido esta diapositiva porque es verdad que no había ningún fármaco de RNA mensajero en el mercado, pero sí que lo ha habido de silencing RNA, que es RNA silenciador, que funciona uniéndose al RNA mensajero y inhibiendo su acción, de tal manera que no se forman las proteínas. Y como podéis ver aquí, este fármaco fue aprobado en 2018
Y a partir de este fármaco, este es el primero que usó lipid nanoparticles como vehículo y a partir de este fármaco es cuando la nanomedicina empezó a subir. Y gracias a este fármaco seguramente se ha podido hacer tanto, entre otras cosas, a este fármaco se ha podido hacer un desarrollo tan rápido de las vacunas. Es para una enfermedad rara, genética y cura la enfermedad. Así que, pues eso, quería decir que no ha habido mRNA, pero sí otros tipos de RNA y es perfectamente seguro y perfectamente válido y salva vidas. Nada, hasta aquí mi ponencia y nada, si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, pues genial. ¿Cuáles son las técnicas o procesos que se usan para formar las nanopartículas, encapsular la molécula activa? Vale, depende de la molécula, es decir, por ejemplo, los RNAs, como son solubles en agua, al final estas nanopartículas son como formar una emulsión, pero tiene que ser básicamente es como cuando haces una mayonesa que mezclas la fase lipídica, ¿no? Que en este caso es el aceite, con la fase acuosa, que en este caso es el huevo. Vale, pues depende de la naturaleza de tu fármaco, añadirás tu fármaco en la mayonesa o en el huevo. Entonces, si tu fármaco es soluble en agua, lo añadirás como si fuera en el huevo. Entonces, cuando formas la emulsión, se suelen hacer con técnicas de microfluidos. Mezcla las dos fases, la orgánica o la lipídica y la acuosa, muy, muy rápido, de tal manera que se forman estas esferitas de lípidos. Entonces, dependiendo de la molécula, así se hace. ¿Por qué es más sencillo el uso de ARN que proteínas? Bueno, primero porque las proteínas de por sí pueden llegar a ser más complejas y la estabilidad de las proteínas es también del ARN mensajero y del ARN en general es muy bajo, pero es más fácil controlar a nivel de producción el ARN que las proteínas, porque las proteínas, con que cambie un poco su estructura, cambia su función. Entonces, por eso, básicamente es a nivel de producción. ¿Con este procedimiento se elimina la infectividad vírica? Bueno, no sé si con la infectividad vírica te refieres a la capacidad del virus para infectar. Bueno, es que como no estás dando el virus, sino que estás dando un cachito de información genética para un cachito de virus, sí, no tienes virus que te infecte, con lo cual sí. Esto no sé si es una pregunta. Claro, la proteína por sí sola no tiene capacidad infectiva, no. A ver, ¿qué más? Oh, gracias. Muchas gracias. En cuanto me pregunta alguien, las IgM y las IgG son específicas del SARS-CoV-2, ¿cómo funciona eso?
Creo que Lucía va a hablar después de inmunidad, ¿vale? Yo de inmunidad, la verdad que me queda un poco lejos, entonces mejor prefiero no decir nada porque tal. Pero bueno, son anticuerpos que sí, los anticuerpos, o sea, los anticuerpos son los guerreros que se producen y que son capaces de reconocer proteínas específicas. Entonces, hay diferentes tipos de anticuerpos y IgM e IgG son dos tipos de anticuerpos y pueden ser específicos para el SARS-CoV-2. Pero bueno, seguro que Lucía eso lo sabe mejor que yo. ¿Crees que va a beneficiar la inteligencia artificial de AlphaFold en este campo? ¿Tendría aplicaciones? Sí. Creo que el AlphaFold es esto que ha salido, ¿no? De lo de la estructura tridimensional de proteínas. Claro, esa es precisamente su aplicación, que si yo sé la estructura tridimensional de proteínas, sé su función y, por tanto, puedo... es que creo que esta palabra no existe en español. Diseñar ARN mensajero para esa proteína y para esa función. Es como leer, es una manera más de leer la biología. Ay, Maite, muchas gracias. ¿Hay fármacos que se estén desarrollando con otros tipos de RNA que regulen la expresión génica? Sí. Por ejemplo, este que he enseñado de Onpatro, que es el patisiran, si te interesa lo puedes ver, es un fármaco que es silenciador, es decir, es un RNA silenciador que se une al RNA mensajero y que inhibe la producción de la proteína. Lo que ocurre en esta enfermedad, que es la amiloidosis no sé, no me sale el nombre, pero lo que ocurre es que hay un exceso de una proteína. Entonces, si yo regulo el ARN mensajero para que no me produzca esa proteína, lo que voy a hacer es que estoy disminuyendo desde dentro de la célula la capacidad de formar esa proteína y, por tanto, los síntomas asociados a esto. Sí, el patisiran. Y, de hecho, a partir de este fármaco este fármaco fue el primero que desarrolló, con el que desarrollaron las nanopartículas lipídicas. Me gustaría añadir una cosa a la chica que me ha preguntado de cuáles son los procesos que se usan para formular las nanopartículas. Es importante decir que, claro, dependiendo del fármaco se pone en una fase u en otra, pero, por ejemplo, os pongo un ejemplo con los RNAs, lo que se hace es utilizar un lípido que tiene una parte que tiene una carga negativa y como una carga positiva, perdón. Y como los RNAs son negativos, por interacción electrostática se unen. Y así forman las bolitas de grasa y queda el RNA mensajero atrapado dentro de la nanopartícula. ¿Cómo se asegura que los ribosomas citosólicos no fallen en la traducción del RNA mensajero? No lo sé. Claro, supongo que todo esto diseñas el RNA mensajero para que esos ribosomas lo lean. Tú sabes lo que leen los ribosomas y lo que no. Entonces, diseñas en función de lo que ellos leen. No esperas que ellos lean algo que no sabes si van a leer. No sé si me explico. Muchas gracias a todos.
Me refiero a si hay algún mecanismo en caso de error, como en el retículo endoplasmático. No tengo ni idea, la verdad. No sé responderte a esa pregunta. Si se supone que sintetiza una sola proteína, el fallo de la traducción es muy pequeño. No soy bióloga molecular, entonces hasta ahí tampoco llego. Es lo malo de especializarse solo en una cosa. De todas maneras, añadir que el ARN mensajero de las vacunas no es 100% el ADN, el ARN mensajero del virus. Es el ARN mensajero del virus un pelín modificado para su estabilidad, para la función de esa proteína. Entonces, para un cachito de proteína, dependiendo qué vacuna. Pero obviamente, pues el diseño es ese, ¿no? Lo que pasa que es un poquito diferente. Lo que pasa que no quería ya extenderme porque es ya a lo mejor demasiado complejo. Uy, creo que os habéis equivocado. ¿Crees que vacunas actualmente comercializadas se reconvertirán y fabricarán? No. Como mRNA, yo creo que es que no sé si alguien invertiría en algo que ya funciona con algo que va a ser más caro. Los antígenos se exteriorizan en nuestras células. ¿No se pueden cargar muchas células propias al formar anticuerpos? No se pueden, no te entiendo. Los antígenos, sí, o sea, la proteína de la espícula se presenta en la superficie de nuestras células. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y nada, de todas maneras, eso, me podéis seguir en Instagram y ver mi página web y tal. Y nada, un placer.